Exponer el doctor Luis Enrique Banda Aguirre y el tema del caso clínico es anestesia para cirugía de epilepsia. Buenos días. Antes que nada me presento. Mi nombre es Luis Enrique Banda Aguirre, soy residente del tercer año del servicio de anestesia. Antes de comenzar me gustaría agradecer su invitación a la doctora Mardia por darme el privilegio de estar con ustedes y bueno, con el permiso del doctor Tena y la doctora Mardia y ustedes, bueno, vamos a empezar el caso clínico que corresponde al servicio de anestesia. El caso que vamos a presentar es un caso que desarrolló en nuestras instalaciones en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío. El tema que vamos a tratar es anestesia para cirugía de epilepsia. El contenido del cual vamos a desarrollar este caso clínico es propiamente el caso clínico. Vamos a hablar un poquito de la evaluación paranestésica del paciente neuroquirúrgico que va para una cirugía de epilepsia. Vamos a hablar un poco de los fármacos o de los efectos farmacológicos que tenemos de la actividad y que pueden influir sobre la actividad electroencefalográfica. Algo importante de destacar es que muchos de los fármacos que nosotros utilizamos van a inhibir esta actividad o van a potencializar esta actividad. Como introducción, sabemos que la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que va a ser caracterizada por convulsiones recurrentes. La cirugía de epilepsia es una intervención terapéutica que está bien establecida ya para aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento convencional. Una de las cosas importantes que vamos a platicar sobre este tema es cómo anestesio interviene de una forma fundamental para el desarrollo de este tipo de cirugía. Una de las cosas importantes que también vamos a tratar es el hecho de que si no tenemos una adecuada técnica anestésica podemos tener problemas con el mapeo funcional que más adelante vamos a platicar sobre él. Este paciente es un paciente masculino de 51 años de edad, tiene 51 años de edad, perdón, con número de expediente 107-1992. La fecha de referencia a este hospital es el 11/8/2014. Él es originario residente de Sangarro, de Guanajuato. Él es casado, escolaridad primaria incompleta, solamente hasta segundo de primaria, religión católica. Y si ustedes pueden observar, bueno, él se dedica a la fabricación de obleas de esa región. Dentro de los antecedentes heredofamiliares solamente se sabe que la mamá es portadora de diabetes mellitus, la cual, bueno, sigue con vida. Dentro de los antecedentes personales patológicos de este paciente, bueno, este paciente niega crónico-degenerativos, a excepción de la epilepsia que tiene una evolución aproximadamente de 20 años de evolución. Gracias, doctor. El tratamiento con el cual llegó a este hospital es carbamazepina 600 miligramos cada 24 horas, fenobarbital 100 miligramos cada 8 horas y clonazepam 10 miligramos cada 24 horas por las noches. Dentro del interrogatorio, bueno, él negaba crónico-degenerativos, negaba transfusiones, hospitalizaciones o algún evento quirúrgico previo a la cirugía. Alergias negadas y toxicomanías también negadas. Padecimiento actual, bueno, este paciente fue referido al Hospital General de Guanajuato y, bueno, fue referido al servicio de neurología por diferentes eventos ictales con una evolución aproximadamente de 20 años, como lo he mencionado, caracterizados por pérdida del estado de alerta, desconexión de lo que es asociado a movimientos clónicos de extremidad inferior derecha, hiperventilación, un periodo posictal de forma corta y sin predominio de horario. Según la hoja de referencia, mencionaba que la presentación de estas convulsiones eran diariamente a pesar de la medicación, 3 veces al día a pesar de la medicación. Una cosa importante en este paciente que es portador de epilepsia, bueno, es el trabajo multidisciplinario. Como ustedes pueden observar, desde su llegada al servicio de neurología, diferentes servicios son involucrados para el tratamiento diagnóstico de este paciente. El neuroradiólogo es una parte fundamental para estratificar el tipo de lesión y ubicar la zona de la cual se encuentra el foco que condiciona las convulsiones.
Posteriormente, este paciente fue referido al servicio de neurocirugía, debido a que el servicio de neurología tiene un protocolo de manejo quirúrgico para este grupo de pacientes que son refractarios al tratamiento. Como ustedes saben, la enfermería pues, es fundamental para el desarrollo de todo el trabajo. Y bueno, lo que a nosotros nos importa, neuroanestesio, la parte fundamental del trabajo que se va a realizar en lo que es en el campo quirúrgico, es importante mencionarlo, que también el neurofisiólogo va a tener una importante función, debido a que él va a ser el responsable de localizar la zona o de mapear la zona del foco que vamos a resecar quirúrgicamente. Como pueden observar, la clínica de epilepsia de este hospital es muy amplia, está integrada por múltiples profesionistas y de diferentes especialidades, todo con el propósito de que el paciente tenga una adecuada mejoría en la calidad de vida. Esta es una línea del tiempo que me gustaría mencionarles. Como podemos observar, la llegada del paciente a este hospital, evaluación inicial en agosto de 2014. Posteriormente se fueron realizando diferentes estudios con la intención de estratificar y localizar la zona del foco ectópico. Podemos observar, bueno, aquí lo puse un poquito simbólico, sin embargo tuvo varias consultas subsecuentes, no fue la única, fueron varias, pero para cuestión representativa, bueno, lo puse. Hasta la llegada de lo que es el día de la cirugía, que fue en marzo del 2016. Aquí de los estudios importantes que debemos de destacar es la angiografía cerebral y la prueba de WADA, que ahorita les voy a platicar sobre esta prueba. Bueno, este es el doctor WADA. Este doctor lo que intentó es localizar la función de lo que es el lenguaje, mapear el lenguaje. Aproximadamente en 1949 fue la fecha en la cual él inició este tipo de pruebas. Pero realmente, ¿en qué consiste la prueba de WADA? La prueba de WADA es un procedimiento que tiene la intención de localizar la dominancia del lenguaje, bueno, la dominancia hemisférica del lenguaje. Esto es importante mencionar que anestesio también participa de forma muy activa en esta prueba de WADA. La intención, como lo pueden observar, es el objetivo que tiene es un bloqueo transitorio farmacológico de la función de cada hemisferio y determinar la contribución de cada lóbulo temporal de lo que es el lenguaje y la memoria, tanto a corto como a largo plazo. Este estudio se lleva a cabo en este hospital por medio de un cateterismo a nivel femoral. Se va a administrar propofol, según la bibliografía, de 10 a 20 miligramos de propofol a nivel intracarotidio. Obviamente se hace con el neurofisiólogo también dentro de la sala de hemodinamia. Es una angiografía inicialmente, se administra, como les he mencionado, 10 miligramos al canalizar la carótida interna, se administra el propofol y se ve si el paciente, la dominancia del lenguaje, y se hacen diferentes pruebas neurofisiológicas durante lo que es el procedimiento. Obviamente se administra propofol en una carótida inicialmente y se ve el bloqueo o la hemiplegia del lado contralateral y se esperan 20 minutos aproximadamente para iniciar el nuevo abordaje de la otra carótida. La intención es el lenguaje. En este paciente la prueba de WADA se realizó y la dominancia fue del predominio del hemisferio del lado izquierdo. Estas son imágenes de lo que es la prueba de WADA. Este es nuestro área de hemodinamia. Aquí podemos observar cómo el médico que hace el estudio vía femoral. Aquí tenemos al doctor que hace las diferentes pruebas neurofisiológicas. Y bueno, realmente al paciente se le piden se le hacen diferentes preguntas, diferentes test para ver la dominancia de lo que es el hemisferio. Aquí, como pueden observar, ya después de la administración de propofol, de 10 miligramos de propofol, se ve la hemiplegia del lado contralateral. Cabe mencionar que este paciente de esas imágenes no es nuestro paciente del caso clínico. Otra cosa importante cuando nos llegan estos pacientes es ¿qué valoramos? Lo que realmente valoramos es tratar de identificar la zona epileptogénica y muchas veces nosotros hacemos una historia completa del paciente. Asimismo hacemos una historia completa de la epilepsia como tal. Examen físico y neurológico, pues bueno, como ustedes saben, es importante.
La electroencefalografía y las imágenes de cerebro siempre son importantes para descartar alguna lesión tumoral que pudiera tener el paciente o asociada. La anestesia también, como les he mencionado, forma parte importante de las técnicas de imagen en este hospital y, bueno, claro, de este paciente. El riesgo quirúrgico, la evaluación de la vía aérea y lo que es la capacidad funcional por parte del servicio de anestesio, tratamos de hacerlo en todo paciente, sin embargo, esta no es una excepción. Otra cosa importante que les vengo a platicar es que es la electrocorticografía intraoperatoria, debido a que este paciente se realizó a nivel transoperatorio. Esta técnica o este tipo de monitoreo tiene la intención de grabar de forma directa los potenciales corticales a nivel de la superficie del cerebro. No tenemos como un electroencefalograma el cráneo, lo que es el cuero cabelludo, que puede interferir de forma importante la emisión de potenciales de acción. Y finalmente lo que hemos hablado es determinar la localización precisa de la zona. Una cosa importante a mencionar es que todos los fármacos pueden condicionar alteraciones en estas ondas. Más adelante les voy a hablar un poquito de este tipo de ondas. Podemos observar aquí dentro de la técnica anestésica se ponen diferentes electrodos para tierra. Esta es la celdilla que se coloca a nivel de la corteza cerebral. Esta es la zona de lo que es el sitio quirúrgico. Aquí podemos observar, después de la craniotomía y después de la resección de la dura madre, podemos observar la inserción de la rejilla, que nos va a servir para estar monitorizando y poder localizar específicamente la zona. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar la localización de lo que es la rejilla. Esto es a nivel temporal. Este es un video que me gustaría presentarles. Desafortunadamente no soy un experto en la traducción de estas imágenes, sin embargo es importante mencionar que las ondas que nosotros vamos a realizar son de predominio alfa. Estas ondas son de 8 a 14 Hz de transmisión. Lo más importante es que nuestros fármacos no afecten este registro, debido a que se pueden modificar a ondas beta y a ondas teta, y esto pues finalmente va a estorpecer ahora sí que la localización específica de la zona o del foco que produce las convulsiones y, bueno, entorpecer la cirugía. Dentro de la técnica quirúrgica que se está realizando en este hospital, bueno, hay diferentes zonas a las cuales se puede abordar, tanto zona frontal, parental, occipital, región central o temporal. Aquí en el hospital se están haciendo varias técnicas y varias resecciones, como la que es la lobectomía temporal anterior, amígdalo-hipocampectomía, o neocorticales, como lo que son la córtico-amígdalo-hipocampectomía y la córtico-amigdalectomía. Una de las cosas importantes es que también en algunas ocasiones estos pacientes tienen asociados algunos tumores y, sin embargo, es importante ubicarlos. Esta imagen es la resección quirúrgica de una lobectomía, perdón. Posterior, cuando el paciente ingresa a quirófano, después de la craniotomía, la colocación de las celdillas y el registro, se hace inicialmente un primer registro y después de la resección se hace otro registro nuevamente para identificar si existiera alguna zona que todavía pudiera estar presente después de la resección. Normalmente, bueno, como les menciono, no soy un experto en esto, pero se aprecian ondas que son en forma de picos, que hiperpolarizan, además de lo que es los potenciales de acción. Esta es una corticografía ya después de un evento quirúrgico, donde aparentemente no se aprecia ninguna lesión o ningún foco ectópico. En cuanto a la anestesia y el monitoreo corticográfico transoperatorio, es importante mencionar las diferentes técnicas anestésicas. Inicialmente, en este grupo de pacientes se empezaron a utilizar la técnica dormido-despierto-dormido. Es una técnica en la cual nosotros, sabiendo adecuadamente los tiempos farmacológicos, podemos hacer que el paciente anestesiado empiece a hablar, empiece a platicar y someterlo a diferentes pruebas
durante el transoperatorio y obviamente registrar la actividad electroencefalográfica durante la cirugía. También inicialmente se estaba haciendo la cirugía de craniotomía despierto. La anestesia general balanceada, ahorita les voy a mencionar por qué no se ha dejado de utilizar, debido a que muchos de los fármacos que utilizamos van a influir en este registro. Y lo que actualmente nosotros estamos trabajando es sobre la TIVA, es anestesia total intravenosa con un adecuado bloqueo de escape. Este es, bueno, realmente es un caso clínico de anestesia. Es importante mencionar los fármacos que influyen de forma activa en lo que es este registro. Se sabe que el propofol, con aquellas personas que pudieran estar conocer lo que es la anestesia total intravenosa, hay diferentes formas de hacer esta técnica. Una de ellas es utilizando este medicamento que es el propofol, que tiene diferentes cualidades y de hecho es un fármaco que tiene cierto grado de neuroprotección en el paciente que va a ser sometido a cirugía de neuro. Hay varios estudios en los cuales mencionan que a pesar de que este es un fármaco ideal para este tipo de técnica, no es un fármaco que completamente cubra y inactive las convulsiones. Al contrario, hay algunos reportes que mencionan que puede provocar algunos tipos de mioclonías en algunos grupos de pacientes. En este estudio de 42 pacientes, en los cuales se excluyeron 8 pacientes por no tener un adecuado registro, se encontró que las grabaciones del ecocardiograma en ese estudio no pudieron demostrar un efecto convulsivante claro del propofol. Sin embargo, es uno de los fármacos más nobles que podemos nosotros utilizar para esta técnica. La dexmedetomidina, inicialmente la dexmedetomidina, ustedes saben, es un fármaco que se utilizó inicialmente en terapia intensiva. Sin embargo, últimamente, en estos últimos años, Anestesio ha empleado ese fármaco para múltiples acciones. Este fármaco es el ideal para cirugía de craniotomía despierto. Es un agonista de acción alfa que tiene diferentes propiedades, tanto ansiolíticas, analgésicas, sedación, simpaticolisis. Y finalmente algo importante es que este fármaco no tiene efectos de depresión respiratoria. Y lo que he mencionado es que este fármaco no va a alterar lo que es las actividades espontáneas que se van a registrar en lo que es la corticografía. Los fármacos inhalados que podemos utilizar en anestesia general pueden influir de una forma muy abrupta en lo que es en este registro. Se sabe que fármacos como halogenados como el sevoflurano o el florano son fármacos que han demostrado tener actividad epileptogénica y bueno, finalmente esos fármacos no son los ideales para este tipo de cirugía. Sin embargo, es importante mencionar que en aquellos pacientes pueden condicionar crisis convulsivas y bueno, entorpecer este tipo de procedimientos. Sin embargo, ustedes saben que todos aquellos pacientes que van a este tipo de cirugía pueden convulsionar. ¿Qué pasaría si presentaran una convulsión transoperatoria? Inicialmente, como ustedes saben, al cirujano se le pide que bueno, deje de estimular la zona que pudiera estar trabajando. Se puede administrar agua fría, fría estéril, para tratar de disminuir esa actividad. Sin embargo, si esta actividad progresa, podemos tener en peligro, pues obviamente, el consumo de oxígeno a nivel cerebral y bueno, tener problemas muy serios en este paciente. Las guías mencionan que hay que administrar pequeños bolos de propofol en cantidades de 10 a 50 miligramos. Eso es el paso inicial. Las benzodiazepinas, como pueden observar, midazolam o diazepam, sí están indicadas, sin embargo, pueden entorpecer este estudio corticográfico y tener que esperar un tiempo suficiente para que sea eliminado y poder realizar nuevamente el estudio. El triptán sódico, bueno, es un fármaco que tiene múltiples propiedades a nivel cerebral. Sin embargo, si lo administramos, pues finalmente vamos a tener que esperar mucho tiempo para que se elimine el fármaco y pues yo creo que reprogramar hasta a veces la cirugía para volver a realizar este estudio corticográfico transoperatorio. Bueno, y finalmente, ¿dónde quedó nuestro paciente? Este paciente, el diagnóstico preoperatorio es una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, se localizó según la prueba de WADA, se localizó el predominio del lenguaje. Lo más importante en este tipo de pacientes es que a pesar de la resección y que no tengamos lesiones de las zonas elocuentes, el problema más serio que podemos llegar a tener es que no tenga problemas de memoria actual, eso es lo más importante. La operación planeada
según la LEC, es una craniotomía, amigdalo-hipocampectomía, lobectomía temporal izquierda con un registro electrocardiográfico transquirúrgico. Nosotros, por parte del servicio de anestesia, es una adecuada evaluación preanestésica. Como ustedes saben, el manejo es multidisciplinario, se realizó también una evaluación por el servicio de medicina interna que, bueno, no contraindicaba el tipo de procedimiento. Por parte del servicio de anestesia se le otorgó un ASA 3, un riesgo quirúrgico alto, el paciente presentaba una adecuada capacidad funcional, más de 4 MET, sin datos de Disney ni de Angor. El tipo de técnica anestésica al cual nosotros utilizamos fue una anestesia total intravenosa junto con un bloqueo de escalpe. Aquí podemos observar que dentro de la evaluación preanestésica el paciente pesa 87 kilos, mide unos 73 metros, sus signos vitales 180/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 69 y frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto se encontraba dentro de parámetros normales. Una cosa importante que vale la pena recalcar es que en anestesio una de las cosas importantes que nosotros debemos de observar es la vía aérea. Y finalmente, dentro de la exploración física, nosotros integramos lo que es la exploración vía aérea. Dentro de la exploración vía aérea de este paciente solamente se observó un solo predictor de vía aérea difícil, que era Malampati clase 3. Se sabe que hay diferentes predictores de vía aérea difícil. Esto es importante mencionarlo debido a que no nos debemos casar con un solo predictor. Para determinar que un paciente tiene vía aérea difícil es importante determinar varios predictores o hacer una combinación de varios para llegar a una conclusión. Y bueno, cada predictor tiene tanto sensibilidad y especificidad específica para lo que es la vía aérea. Dentro de la exploración neurológica de nuestro paciente, les puedo comentar que era una exploración completamente normal. Sin embargo, a nivel neurológico hay que ser un poquito más detallados. Las funciones mentales se encontraban dentro de parámetros normales, nervios escalares sin alteraciones, sistema motor igual sin alteraciones, sistema sensitivo sin alteraciones, pruebas a nivel de función cerebelo igual sin alteraciones, movimientos anormales también estaban ausentes, signos meningios o de irritación meningia también ausentes y algún síndrome de disfunción del sistema nervioso autónomo también sin alteraciones. Estos son los paraclínicos previos a la cirugía. Normalmente el paciente electivo que va a un procedimiento de alto riesgo y que muchas veces estos pacientes van a ser trasladados a terapia intensiva para monitoreo o por alguna complicación, debemos de tener tiempos lo más recientes. A pesar de que este paciente tenía laboratorios de ese mismo mes, se solicitaron nuevos laboratorios para el evento. Hematológico tenemos una hemoglobina de 15.4 gramos sobre decilitro, hematocrito de 45.6%, plaquetas 211.000, tiempos de coagulación 13.8 segundos, 28 segundos y un IR de 1.15 dentro de parámetros normales, leucocitos 9.58, glucosa de 108, una adecuada función renal con una urea de 25.7 y una creatinina de 0.8. Esos son los paraclínicos con los cuales nuestro paciente ingresó a quirófano. La descripción de la técnica, podemos observar diferentes cosas. Normalmente muchos de los pacientes los premedicamos en recuperación cuando llegan a quirófanos. Dentro de la premedicación se le administró ceftriaxona 1 gramo, dexametasona 8 miligramos, ranitidina 50, ondansetron 8 miligramos. Dentro del manejo de lo que son las medidas no farmacológicas para ahorro reumático, utilizamos etamcilato 500 miligramos, ácido aminocaproico 5 gramos y como medicamentos para analgesia utilizamos paracetamol y desquetoprofeno 50 miligramos. Algo de mencionar importante es el levetiracetam, que es un fármaco que no debemos de utilizar inicialmente en la premedicación, sino hasta después del registro y después de la resección. Algo es importante, porque si nosotros lo utilizamos, obviamente el registro corticográfico se va a estorpecer. Dentro del monitoreo, ese grupo de pacientes utilizamos un monitoreo tipo 1 y un monitoreo tipo 2, tanto básico como invasivo. Sus signos vitales, como puede observar, esos son los signos vitales basales con los cuales se ingresa a quirófano. A este paciente se le colocó una línea arterial y un catéter subclavio, que obviamente se le tomó una radiografía de control para poder empezar el procedimiento. Dentro del manejo anestésico, como les he mencionado, se utilizó Tiva Propofol. Nosotros aquí con las bombas que nosotros manejamos, lo hacemos a microgramo, kilogramo, minuto. Se le realizó un bloqueo de escalpe,
Y otra de las cosas a mencionar, que a este paciente se le iniciaron diferentes perfusiones. Perfusión de fentanil y de lidocaína. Dentro de la protección de lo que es la vía aérea, a este paciente se hizo una adecuada preoxigenación, se colocó un tubo número 8 de diámetro interno, armado, igual sin incidentes. A pesar de tener un Cormac 3, se intuvo sin ningún problema. Aquí donde me voy a detener, esta es una hoja de registro que se lleva aquí en el hospital. Para muchas personas que no conocen esta hoja de registro, esta es lo que realmente nosotros hacemos en el trans y obviamente en el procedimiento quirúrgico. Yo lo puedo dividir en 3 partes, bueno, 4, junto con los datos generales. Esta parte es completamente técnica, es donde nosotros podemos observar los diferentes fármacos que nosotros utilizamos durante todo el procedimiento. Fármacos que también nos sirven para mantener la adecuada anestesia general o la adecuada anestesia que en caso de que decidamos otro tipo de técnica, lo proyectamos aquí en este registro. Este es nuestro patrón respiratorio y este es nuestro patrón hemodinámico. Aquí podemos observar las diferentes alteraciones en lo que son los signos vitales que obviamente el paciente presentó durante todo el procedimiento. Algo importante de mencionar estas rayas son 2 cosas. Normalmente ustedes pueden observar el propofol a microgramo y kilogramo minuto se estuvo administrando o perfundiendo a una concentración de 130, 130, 130 y como pueden observar aquí el fármaco se bajó hasta 10 microgramos kilogramo minuto. Esto con la intención de obviamente que el paciente despertara. Obviamente no se le despertó completamente al paciente. Pueden observar que las perfusiones de lidocaína y de fentanil se mantuvieron durante casi todo el procedimiento a la misma concentración y a la misma velocidad. Y aquí obviamente se hizo el primer registro corticográfico para detectar la zona del foco de epilepsia. Posteriormente se volvió otra vez a subir la perfusión de nuestro fármaco de tipo propofol para que obviamente el doctor, el neurocirujano pudiera resecar la zona. Y posteriormente se hizo otro registro corticográfico y podemos observar otra vez se bajó la infusión a 10 microgramos kilogramo minuto, aquí podemos observar. Y si ustedes pueden ver, los signos vitales se alteraron. Y eso, bueno, se altera porque el paciente empieza a despertar, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la presión arterial porque el paciente empieza a despertar. Y posteriormente, bueno, se realiza el segundo registro donde la intención es, bueno, ya resecada la lesión y el foco, pues no, el paciente sin evidencia de actividad, se cierra cráneo y bueno, finalmente el paciente, este paciente, lo más importante de ese paciente es que este paciente tiene que despertar debido a que hay que hacer una evaluación neurológica posterior al procedimiento. Es algo muy importante porque si no, no podemos darnos cuenta de las lesiones que bueno, por la manipulación quirúrgica pudo haber presentado este paciente. Esta es nuestra famosa hoja de lo que es nuestros egresos e ingresos. Esto es muy polémico y esto es muy subjetivo debido a que tanto el metabolismo, ayuno, circuito, sangrado, todo lo cuantificamos. Sin embargo, para este grupo de pacientes nosotros hacemos un manejo de líquidos de tipo restrictivo. La intención es, bueno, no aumentar, bueno, a nivel cerebral, bueno, que el doctor pueda tener mejor manipulación a nivel cerebral. Bueno, y de cierta forma no hinchar el cerebro con abundante líquido. Pueden observar que nosotros solamente cuantificamos trauma quirúrgico, sangrado y uresis. De esta forma, nosotros también tenemos que plantearnos otra cosa. Nuestro manejo de líquido siempre debe ser dado por objetivos, y los objetivos en este paciente los fuimos cuantificando con uresis y con gasometrías de forma continua. Una de las formas que nosotros tenemos es, nosotros administramos cloruro de sodio en este paciente. Plasma, solamente se administró un plasma, que en un total de 207 mililitros. Como pueden observar, nada más es un registro de forma acumulativa. Al final, el balance es completamente positivo. Este esquema de líquidos, bueno, por cuestiones legales es importante siempre anotarlo y siempre tenerlo en cuenta. Nuestro paciente, nuestra primera gasometría, reportó un pH 7.42 y la gasometría final fue de 7.39. No tuvo ninguna alteraciones tanto electrolíticas o gasométricas.
Un poco que sí tuvimos un poquito de desajuste fue con lo que es el lactato. Tuvimos un lactato de 1.55, pero el lactato es con el que ya venía el paciente. Estas son otras imágenes que podemos observar de lo que es el día de la cirugía. Tenemos nuestro sitio quirúrgico, tenemos la celdilla de corticografía en la corteza cerebral, tenemos bueno, el equipo quirúrgico, nuestro monitoreo y bueno, las bombas que nosotros utilizamos aquí y las diferentes perfusiones que nosotros administramos en este paciente. Después de la resección, el lóbulo temporal. Este paciente, como les he mencionado, fue extubado, pasó a terapia intensiva, duró 72 horas de una forma estable. En varias ocasiones fue revisado por parte del servicio de neurocirugía para ver si no tuviera alguna secuela. Y bueno, aparentemente este paciente egresó de forma satisfactoria al segundo día sin ningún problema. Y hasta aquí sería todo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al caso. Sí, doctor. Lo que pasa que nosotros en anestesia hay diferentes formas de tratar de que el paciente no sangre tanto. En las referencias bibliográficas se sabe que existen medidas de ahorro farmacológico, de ahorro hemático, y el ácido aminocaproico es uno de los fármacos que nosotros tenemos en el hospital. Las guías de ahorro hemático mencionan al ácido tranexámico como uno de los fármacos ideales para ser administrado. Sí tenemos en el hospital, sin embargo en este momento no había. Pero el ácido aminocaproico es uno de los fármacos que también es finalmente para ahorro hemático. Buenos días, doctor. Hola, doctor. Soy Raúl García Díaz de León, soy psicoterapeuta y neuropsicólogo de este hospital desde hace 9 años. Nuestro interés del protocolo de cirugía de epilepsia es en ese sentido, ¿no? De mejorar la calidad de vida de los pacientes y todo. Yo lo felicito por su presentación. Gracias. Que me pareció muy completa, un análisis de tantos temas que lo pudo plasmar ahí. De verdad, felicidades la calidad que nos trae. Quisiera aportar algo. El paciente Rosalío, pues que lo conocemos desde hace 2 años, llegó a la consulta y pues sí, es un reto, es analfabeta, no lee ni escribe. ¿Cómo le aplicas pruebas a un paciente así que es tan difícil? Y había cursado en años anteriores con depresión y ansiedad muy grave que condicionaban más apatía y con una paranoia que la traía altísima, todavía de forma un poco suspicaz, un poco sutil, pero desconfiaba de todo el hombre, ¿no? Entonces era difícil la evaluación y mis hallazgos en esa ocasión no fueron de lenguaje, ni de memoria remota, ni inclusive a corto plazo de palabras se manejaba muy bien, pero la memoria semántica y la memoria de trabajo eran muy impresionantes, como el paciente le cuentas una historia, le pides que la recuerde y no recordaba ni el 15% de la información y tendía a confabular. El confabular es llenar los huecos que no recuerda normalmente de la memoria, y como su lenguaje es fluido, parecía que no tenía nada, pero en realidad al evaluarlo así cuantitativamente se veía el déficit cognitivo importante que traía el paciente en ese momento, ¿no? Y su disposición y actitud eran positivas, ¿no? Yo tenía el dato de 30 años de epilepsia, porque empezó a los 20, pero digo 10 años más, 10 años menos, ya con ese daño que traía ya era mucho, ¿no? Lo que yo quisiera proponer o preguntar es que se haga después una sesión con algún paciente de los que se hace la craneotomía despierto, para ver cómo son los cambios de anestesia, electrofisiológicos, lo que uno hace en la intervención para valorarlo ahí, porque también es impresionante despertar a un paciente que está siendo operado en ese momento y todo lo que hay que cuidar y ver cómo responde todavía, ¿no? Y de mi parte no lo he valorado en el posquirúrgico porque no ha vuelto, esperamos 3-4 meses a que vuelva, doctor, pero en eso vamos de la mano con esto, ¿cómo ven? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, doctor. Una pregunta, ¿al paciente está intubado o traqueado? Sí, doctor. Si es una cirugía funcional, lo que dice Raúl, una cirugía funcional de epilepsia, tanto las pruebas previas en las que se trata de ver las áreas elocuentes y motoras, pues lo más adecuado sería que en el transoperatorio fueran evaluadas estas mismas funciones.
cualquier resultado funcional no esperado. Si sus expectativas no se cumplen, vamos a tener problemas. Entonces creo que una cosa sí sería muy importante, que en algunas técnicas se reporta que no es intubación, que es mascarilla laríngea, que se le quitan y se empieza a interactuar para ver las zonas elocuentes, además de la motricidad y del trazo. ¿En alguna ocasión lo han hecho así? Sí, bueno, aquí en el servicio de anestesio, los dos neurofisiólogos que tenemos, que están aquí en el hospital, dentro de la técnica de despierto, dormido, dormido, despierto, dormido, sí se utiliza mascarilla laríngea de entrada. También se utiliza, sin embargo en este paciente no fue como la excepción, se utiliza un tipo de registro o un tipo de monitoreo a nivel cerebral. Aquí tenemos dos, lo que es el BIS y lo que es la entropía. Se utiliza para ver que el paciente tenga una adecuada anestesia y de esa forma ver el tiempo de respuesta de los fármacos y bueno, el despertar del paciente, además del registro corticográfico que se pudiera realizar. Pero sí se realiza en este hospital. Bueno, para completar el comentario del doctor Domínguez, para la cirugía de epilepsia, antes de considerar la cirugía de epilepsia, tenemos que identificar de manera ambulatoria dónde se encuentran las funciones del paciente y qué tipo de epilepsia tiene, es decir, si se encuentra en el lóbulo frontal, si se encuentra en el lóbulo temporal, y en el caso específico de este paciente tenía una epilepsia del lóbulo temporal. Definitivamente, como es del lado izquierdo, pues se necesitaba identificar si ese era el hemisferio dominante y por eso se hizo la prueba de WADA para poder identificar si se encontraba allí. Ahora, una vez que está identificado cuál es el tipo de epilepsia, se determina la técnica quirúrgica que se va a emplear. Entonces, en este caso, era una epilepsia del lóbulo temporal y la técnica empleada para esta cirugía resectiva es solamente dormido, pero con una técnica anestésica específica que nos permite prácticamente tenerlo despierto, de tal manera que se puede evaluar la actividad electrocorticográfica, tanto la normal como la anormal, en un estado casi despierto. Entonces, una vez así, ya se identifica mejor el foco o la zona epileptógena y se hace la resección más adecuada con un monitoreo postquirúrgico. Ahora, para los craniotomía de dormido, despierto, dormido, es diferente, porque ahí lo que estamos pensando es que la zona epileptógena está muy cerca de cualquier área funcional, es decir, está cerca del área de Broca, está cerca del área motora o en la región parietal cerca del área sensitiva primaria y definitivamente tenemos que despertarlo para estar haciendo pruebas de estimulación tanto eléctrica como por ejemplo antes de incluso despertarlo, identificar bien las zonas motoras del rostro, de la mano, de la pierna, o ya una vez despierto, hacerle pruebas específicas como si estuviéramos haciendo una prueba de WADA en hemodinamia. Entonces, la actividad que se hace en el quirófano dependerá de lo que el paciente ya tenga identificado en un pre. Si el paciente tiene una zona epileptógena cercana a un área funcional, se le hace craniotomía dormido, despierto, dormido. Si se identifica que está dentro del lóbulo temporal y no está cerca del área de Broca, no está cerca del área motora, entonces se le hace una lobectomía con electrocorticografía nada más. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muchas felicidades por la presentación. Gracias. Son de las maravillas que pasan en nuestro hospital. A mí siempre me ha dejado impresionado este tipo de cirugía, pero bueno, el tema ahora es la anestesiología en este tipo de cirugías tan complejas. Y creo que el anestesiólogo, una de sus funciones importantes es mantener un registro adecuado y estar vigilando el comportamiento del paciente a través de este registro que va haciendo de signos vitales. A mí me llamó la atención si tú puedes poner la hoja de anestesio, esa, donde pues se ve aquí muy claramente que cuando baja la dosis de propofol
aumenta la presión arterial, pero me llama la atención que ya aumentó antes de que la bajaras. Ok. Bueno, a veces puede ser un poquito de error porque el registro se hace cada 5 minutos. Nosotros lo estamos registrando cada 5 minutos, este registro transanestésico. Probablemente, no sé, porque bueno, el paciente ya tiene bastante tiempo, si es la hora precisa de... Mejor la rayita roja era más para acá. Sí, yo creo probablemente, la verdad, tal vez un error de dedo puede ser. Bueno, era el comentario que pensé Sí, que a lo gracias. mejor había alguna otra explicación. Sí, gracias. Muy bien, pues bueno, agradecemos mucho al doctor por presentarnos este interesante caso y pues bueno, vamos a continuar el día de hoy con el programa del curso de la tercera jornada de anestesia.